Tal está? Buenas noches, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Soy el pastor Alfredo Salazar, juntamente con mi esposa Irene y con mi familia. Tenemos el privilegio grande de servir como pastores en Iglesia Vida, Ministerios Visión de Fe. Esta noche quiero darle la más cordial bienvenida, pero también quiero hacerle una invitación. Quiero invitarle a que en este momento comparta este mensaje para que muchas personas más puedan ser bendecidas con lo que vamos a estudiar hoy de la palabra de Dios. ¿Lo hace? Hágale clic ahí a compartir en este momento. Invite a otras personas a que puedan escuchar el mensaje. De esa manera seguimos haciendo la obra evangelizadora que el Señor Jesús nos encomendó. Amén. Qué bueno. Vamos a comenzar como siempre lo hacemos, haciendo una declaración de fe. Le invito a que usted ahí donde se encuentre repita conmigo. Tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar entonces en este recorrido precioso que tenemos a través del Evangelio de Lucas. La semana pasada o en el estudio anterior estuvimos hablando un poco acerca de juzgar a los demás y cómo no debemos hacer eso. Pero hoy vamos a seguir hablando acerca de una parábola muy linda que está en el capítulo 6 y verso 46 del libro de Lucas. Déjeme leérsela. En algunas Biblias aparece como el insensato y el prudente. Le leo. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. El verso 49 dice: pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra sin cimientos, y tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Estoy seguro que a muchos en este momento les vino un recuerdo de su niñez, si fueron a la escuela dominical, de aquella canción que decía: levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca. Había otra canción que decía: la lluvia descendió y el río creció, solo para que se acuerde un poquito de la escuela dominical. Pues Jesús estaba hablando con las personas que estaban escuchando su mensaje y les dice: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no ponen por obra lo que yo les estoy enseñando. Hermano, esto es algo muy actual. Hoy en día hay muchas personas que son cristianas, pero pudiéramos decir con un cristianismo light, con un cristianismo que pues voy a la iglesia, bueno, en este momento no, pero escucho algunas enseñanzas, pero realmente no pongo en práctica lo que escucho, lo que aprendo. Jesús lo que les estaba diciendo con esta parábola es: lo que ustedes están escuchando de mí, pónganlo por obra, obedezcan las cosas que yo les estoy enseñando. Es muy importante que nosotros no solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, nuestra vida cambia totalmente. Nuestra vida es transformada y empezamos a caminar de una forma que estamos cimentados en la palabra de Dios en todo sentido. ¿Se recuerda cuando Jesús fue consultado cuál era el mandamiento más importante? Y él dijo, pues obviamente, honrarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes. Esa es la forma. Solo a Él servirás. Ese es el mandamiento más importante. Pero hay otro que es muy similar al primero, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una de las cosas que más cuestan en esta vida.
amar al prójimo es complicado, porque lo tienes que amar como te amas a ti mismo. Es decir, no le vas a hacer a tu prójimo nada de lo que no te vas a hacer a ti mismo. Pastor, ¿pero qué tiene que ver esto? Bueno, las enseñanzas de Jesús están cimentadas en esos dos mandamientos. En amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros edificamos nuestra vida, Jesús en la parábola habla de edificar una casa, pero si nosotros edificamos nuestra vida, edificamos nuestro matrimonio, nuestro hogar, edificamos nuestro negocio, edificamos nuestro empleo sobre esa roca que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, entonces van a venir todos esos momentos complicados que vienen en nuestras vidas. Van a venir todas esas situaciones complicadas que vienen a nuestra vida en uno o en otro momento y van a azotar nuestro negocio. Van a azotar nuestro matrimonio, van a azotar nuestras relaciones con nuestros hijos, van a azotar nuestras relaciones con nuestros padres. Pero si está basado en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, si está basado, si eso está cimentado en amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermano, no importan los vientos que vengan, no van a destruir esa casa, no van a destruir ese matrimonio, no van a destruir ese negocio, no van a destruir esa relación. Es una parábola pequeña, pero es una parábola con un significado tan grande. Realmente esta parábola lo que nos está enseñando es cómo mantenernos en la vida de pie. Si nosotros no fundamos nuestro matrimonio en la roca que es Cristo, sino que lo fundamos en otras cosas, si lo fundamos en tradiciones, si lo fundamos en lo que nuestros padres fueron, es que mis abuelos fueron así, se divorciaron, mis padres fueron así, se divorciaron, seguramente yo en mi matrimonio me voy a divorciar. Si tú fundas tu matrimonio en cosas que viste en tus padres o en amigos o en familiares, por ejemplo, cuando te cansaste de cómo era tu esposa y simplemente le dices me quiero divorciar de ti porque yo no te aguanto, o simplemente te cansaste de tu esposo y dices no, yo ya me voy a buscar otro y así voy a seguir buscando y voy a tener probablemente muchos matrimonios. Eso es fundar tu matrimonio en la arena. Eso es fundar tu matrimonio en un lugar que no tiene una cimentación fuerte. Pero si tú creas tu matrimonio sobre la base de que vas a amar a tu esposo, a tu esposa, como a ti mismo, hermano, yo te puedo garantizar que van a venir tiempos complicados, que van a venir tiempos difíciles, te lo puedo garantizar. Porque si yo te digo que si tú basas tu matrimonio en la palabra de Dios, nunca vas a tener problemas, te estoy mintiendo. Al contrario, lo que te estoy diciendo es que cuando vengan los problemas, como estás basado en que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y que amas a tu cónyuge como a ti mismo, aunque vengan esos problemas, tú vas a poder salir adelante. Tu matrimonio ni siquiera va a tambalear. Y así con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro trabajo, con nuestros jefes, todas las enseñanzas que nosotros aprendemos, a mí me gusta aplicarlas a la vida diaria. A mí me gusta que tú mañana mismo, hoy mismo, tú puedas poner por obra estas enseñanzas que Jesús nos dejó, porque de eso se trata la vida, de eso se trata aprender a vivir conforme Dios quiere que nosotros lo hagamos. Así que la pregunta es, ¿cómo está cimentado tu hogar? ¿Cuáles son los cimientos de tu hogar? ¿Cuáles son los cimientos de la relación con tus hijos? ¿Cómo es la relación con tus hijos? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Tienes misericordia con ellos? ¿Los perdonas? Te voy a decir una cosa, los hijos siempre nos van a causar dolor de cabeza a los padres, de una o de otra forma, porque no son perfectos, porque ellos también son humanos, también tienen debilidades, también tienen pensamientos que muchas veces no se alinean a los pensamientos de Dios.
Entonces, en la vida vamos a tener problemas con ellos, vamos a tener problemas con nuestros padres. Por supuesto, no vamos a estar de acuerdo con ellos muchas veces. Pero si los amamos como a nosotros mismos, entonces nosotros vamos a ver la situación desde otro punto de vista. Puedes no estar de acuerdo con ellos, pero no por eso te vas a pelear, pero no por eso vas a dejar de amarlos, pero no por eso te vas a pelear con ellos definitivamente. Tus negocios, ¿cómo están cimentados? Están cimentados en la palabra de Dios, en la honradez, en la honestidad. Están cimentados en voy a cumplir con mis obligaciones para con el fisco o, o voy a, o voy a falsificar papeles, voy a falsificar firmas, voy a dar sobornos para obtener empleos. Cuando haces esas cosas, estás cimentando tu negocio en la arena y un día van a venir las tormentas, un día va a venir el vendaval, un día va a venir el río que se desborda. Y como no está cimentado tu negocio en la base de la honestidad, en la base de ser correctos, va a caer. Lamentablemente va a caer, porque no está cimentado en la roca que es Cristo. Esta parábola pequeña es una parábola que nos dice a nosotros cómo debemos vivir nuestra vida. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, todo en lo que tú te veas envuelto, tienes que cimentarlo en la palabra de Dios. ¿Qué diría el Señor acerca de esto? ¿Qué diría el Señor acerca de este negocio? ¿Qué diría el Señor acerca de cómo estoy tratando a mi cónyuge? ¿Qué diría el Señor de cómo estoy tratando a mis padres, de cómo estoy tratando a mis hijos? Esa es una buena pregunta para saber cómo está cimentada tu vida, si está cimentada en el Señor, si está cimentada en la palabra de Dios. Es muy linda esta enseñanza. El que oye mis palabras y no las pone en práctica, dice Jesús, se parece a ese hombre que construyó una casa sobre la tierra sin cimientos. Hermanos, pongamos por obra la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Son mandamientos. Son sus mandamientos, son sus enseñanzas, son sus ordenanzas. Pongámoslas por obra. Cada vez que nosotros tengamos que tomar una decisión, pongamos por obra la palabra de Dios. Pongamos por obra lo que hemos aprendido. Cada vez que vas a dar una respuesta, acuérdate de que en tu corazón está el Señor y tiene que ser una respuesta como la que Jesús podría dar. Si no es una respuesta como la que Jesús podría dar, probablemente estamos respondiendo en nuestra carne. Probablemente estamos actuando en nuestra carne y eso definitivamente no nos va a llevar a un buen término. Así que esta noche la primera enseñanza es acerca de poner en práctica la palabra de Dios, poner en práctica las enseñanzas, todo lo que tú has aprendido toda tu vida, todo lo que aprendes a través de estos estudios pastorales y todo lo que aprendes a través de las enseñanzas dominicales, todo lo que aprendes escuchando mensajes de Dios, debemos ponerlo por obra. Amén. Amén. Si quieres poner un amén en el chat, puedes hacerlo en este momento. Pero vamos a continuar y vamos a pasar al capítulo 7 del libro de Lucas. Una enseñanza muy linda, muy preciosa. Todavía tenemos tiempo suficiente para hablar de ella. Capítulo 7, cuando Jesús terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. A unos ancianos de los judíos les dijo: por favor, vayan con Jesús y díganle que sane a mi siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Mire qué interesante. Un centurión, no un judío, un centurión, una persona que tenía a su cargo muchos soldados, había mandado a construir una sinagoga. ¿Qué principio encontramos aquí?
encontramos el principio de la siembra. Encontramos el principio que la dádiva del hombre le ensancha el camino. Estos ancianos fueron a hablar con Jesús, obviamente porque estaban agradecidos con este hombre que les había construido una sinagoga. Cuando tú tienes un corazón dadivoso, cuando tú tienes un corazón sembrador, las puertas se te van a abrir. Dice la palabra que la dádiva del hombre le ensancha el camino y lo pone delante de los grandes. Pues esa sinagoga que este hombre construyó, esa dádiva que este hombre dio, esa siembra que este centurión hizo, lo puso delante del más grande de los grandes. Una lección que podemos aprender esta noche, muy, muy interesante. Sigamos con la lectura. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. ¿Qué encontramos acá? ¿Qué está diciendo este hombre? Una lección de humildad. Una lección de que este hombre sabía que él era pecador, sabía que él era una persona que seguramente había fallado. Ojo, este es un hombre que conocía acerca de la palabra de Dios. Seguramente los ancianos a los cuales les había construido la sinagoga le habían enseñado, le habían hablado, le habían enseñado acerca de los mandamientos. Pero este hombre manda a decirle a Jesús con unos amigos: ni siquiera, no merezco que entres bajo mi techo, no merezco que tú vengas aquí. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Esta persona no se sentía digna de presentarse delante de Jesús por su condición. Entonces dice: pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Wow. Con una sola palabra que tú digas: Señor, donde quiera que te encuentres, mi siervo va a ser sanado. Y él explica por qué. Dice: yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Y le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene. Y le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús estas palabras, se asombró de él. ¿Por qué se asombró? Hermano, porque un corazón contrito, un corazón humilde, jamás el Señor lo va a desechar. Pero no solo por eso. Jesús estaba dándose cuenta de la fe que este hombre tenía. Y le dice, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, atrás de Jesús había muchísima gente. Donde él iba, sanaba enfermos, liberaba a personas que estaban endemoniadas, hacía milagros y la multitud lo seguía. La multitud tenía una sed de escuchar sus enseñanzas. Les acababa de decir: no solo oigan lo que les digo, sino que pónganlo por obra, y se le presenta la oportunidad perfecta para volver a reforzar esa enseñanza. Y es un hombre que ni siquiera era judío, pero que era dadivoso, que había dado recursos, dinero suficiente para construir una sinagoga, pero que además de eso también había aprendido el principio de tener fe, el principio de autoridad, el principio de que Jesús podía enviar una palabra donde quiera que se encontrase y que su siervo iba a ser sanado. Jesús se voltea con la multitud que lo seguía y les dice: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Y en ese momento, Lucas no lo registra, pero yo estoy seguro que en ese momento Jesús ha de haber dicho: que tu siervo allá en tu casa sea sano. Dice el verso 10: al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Hermanos, en la vida nosotros tenemos que aprender a tener fe. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Tenemos que aprender a creer que una palabra enviada de parte de Dios para nuestras vidas va a ser milagros, va a ser prodigios, va a ser maravillas.
El problema no era si Jesús quería o no quería enviar la palabra. El problema era la fe que este hombre pudiera tener o no tener. Sin embargo, la tenía. Y Jesús se voltea con la gente y les dice, esto es tener fe. Esto es creer en mí. Bienaventurados los que aún sin haberme visto creyeron. Palabras de Jesús después de su resurrección al encontrarse con sus discípulos. Hermanos, bienaventurados somos, 3 veces dichosos somos, cuando creemos que Jesús existe, es real y puede hacer milagros en nuestras vidas. No importa el tamaño, a veces nos encontramos con problemas muy grandes, con enfermedades que son muy grandes, que son muy severas, y creemos que ese tipo de enfermedades Jesús no las puede sanar, que ese tipo de problemas Jesús como que ya no lo hace, como que ya no es tiempo. Y esa es una mentira, ese es un pensamiento que el diablo ha logrado colocar en la mente de las personas. Mira, el diablo, la mente es nuestro campo de batalla. La mente es donde nosotros libramos las batallas más grandes, porque ahí es donde el diablo logra implantar pensamientos y mentiras. Si tú crees que los milagros eran solo para los tiempos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, esa es una mentira que el diablo ha implantado en tu mente. Una mentira, un pensamiento implantado en tu mente puede acarrear, tú puedes ser salvo, puedes tener a Cristo en tu corazón, pero puede acarrearte una vida llena de miseria. Nadie te quiere, todos te odian. Y tú dices, sí, es cierto, le creíste al diablo. Y entonces tu vida va a empezar a ser una vida de amargura, una raíz de amargura, va a ser lugar en tu corazón. Te creíste las palabras de alguien que te dijo cuando eras joven, quizás hiciste un emprendimiento y no funcionó y alguien te dijo, no, tú nunca vas a tener éxito, y te lo creíste. Y ese pensamiento está en tu cabecita. Es una mentira que el diablo puso ahí, porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y si no tienes la sabiduría suficiente para hacer algo, la palabra dice, pidan sabiduría y se les va a dar. Somos capaces, por supuesto que somos capaces. Somos hijos, y si hijos coherederos juntamente con Cristo, y Él mismo dijo, cosas aún mayores ustedes van a hacer en mi nombre por el poder del Espíritu Santo. Así que, hermano, no le creamos sus mentiras al diablo. Si las creemos, no vamos a llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Este hombre, ni siquiera fue él, mandó a unos ancianos a pedir por su milagro. Cuando ya se acercaba, mandó a unos amigos a decirles, no vengas a mi casa. Ni siquiera me consideré digno de ir a tu encuentro. Sin embargo, la fe de este hombre fue tal que el siervo que se le estaba muriendo obtuvo su milagro. Hermano, Dios quiere darte tu milagro. Dios quiere enviar una palabra de provisión, una palabra de sanidad a tu vida, donde quiera que te encuentres. Pero ¿qué se necesita para obtener eso? Lo que este hombre tenía: fe, creerle a Dios, creer las cosas que no son como que si ya fueran. Eso es fe. En un diálogo pastoral hace algunas semanas hablamos de los tipos de fe. La fe salvadora, la fe que te hace creer en Dios y creer en Jesús como tu Salvador. La fe que agrada a Dios, la fe que nosotros demostramos cumpliendo mandamientos, cumpliendo con lo que Él nos dice que hagamos. Y por supuesto, esta fe, una fe que cree en milagros, una fe que cree en prodigios, una fe que cree que Dios puede hacer maravillas en nuestras vidas. Qué bonita enseñanza. Bueno, sigamos leyendo. Jesús estaba en ese momento caminando. Dice el verso 11, poco después Jesús en compañía de sus discípulos y otra vez de una gran multitud se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de ahí a un muerto, hijo único de una madre viuda. Qué horrible.
hijo único de una madre viuda. Todo lo que tenía esa mujer se le había muerto. Todo lo que tenía se le había muerto. Y dice la palabra, la acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella, tuvo compasión de ella. Hermanos, tenemos que tener un corazón compasivo con aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Hay personas en nuestra congregación, hay personas en tu familia, hay amistades que tú tienes que están pasando por momentos difíciles, y lo que nos es mandado es a ser compasivos, es a tener compasión de ellos, no a recriminarles, no a decirles esto te está pasando porque seguramente hiciste algo, o estás pasando por esta situación porque tal vez hay pecado en tu vida, hermano. Eso jamás se debe de hacer. Nunca. No puedes venir con alguien que está pasando por una situación complicada a decirle te lo mereces. Nunca hagas eso, porque eso lo menos que es un corazón compasivo. Eso lo menos que es un corazón amoroso. Eso lo menos que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no llegó con la mujer y le dijo, mira, esto te pasó porque seguramente tenías algunos pecados, por eso se murió tu hijo. Jesús no le dijo, mira, no cuidaste a tu hijo como debías haberlo cuidado y por eso se murió. No sabemos la razón por la que este hijo de esta mujer viuda se había muerto. Pero lo que sí sabemos es el corazón de Jesús ante la situación que esta mujer estaba pasando. Y eso fue un corazón compasivo. ¿Cómo eres con tu familia? ¿Están pasando momentos difíciles algún miembro de tu familia y tú eres compasivo? ¿Y tú siembras en él? ¿Y tú eres dadivoso con él? ¿Y tú vas y oras por él? ¿Y tú vas y le das palabras de ánimo? ¿Y tú vas y buscas cómo solucionarle su necesidad? Eso es poner por obra las palabras de Jesús de amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros tengamos un corazón conforme al corazón de Dios, como el que tenía David. Pecador, por supuesto. Como decimos en Guatemala, tenía su historia. Pero ¿sabe cómo era David? Dice el Salmo, derramo mis lágrimas toda la noche, pidiendo misericordia, arrepintiéndome. Ese es un corazón que le agrada a Dios. No el que no peca, porque todos pecamos. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Pero el corazón arrepentido, el corazón que se humilla, el corazón que busca la misericordia, ese es un corazón conforme al corazón del Señor. Jesús tuvo compasión de esta viuda. Mucha gente, ha de haber sido una mujer muy querida. Dice que mucha gente de la población de ese pueblo iba con ella, iban a enterrarlo. Y Jesús se le queda viendo a los ojos. Y la mujer lloraba y lloraba y lloraba, y seguramente quizás pegaba de gritos de la angustia y del dolor que el único hijo que tenía se le había muerto. Pero Jesús la mira y le dice, no llores. Eso es lo que Jesús le dice. No llores. Yo me imagino que esta mujer se debe haber quedado impactada, que esta mujer se debe haber quedado choqueada, que alguien le diga no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Jesús siempre haciendo cosas que hacían molestar a los fariseos, a esa gente. Jamás se tocaba algo en donde había un muerto, porque entonces quedabas inmundo y había que hacer un proceso de purificación. No podías tocar un muerto según las leyes judías. Pero Jesús se acerca y toca el féretro. Muchos de los que estaban de ahí seguramente se asombraron y dijeron, ya, pero ¿qué le pasa a Jesús? ¿Por qué está tocando
a un muerto porque está tocando el féretro. No lo puede hacer. Eso va en contra de lo que nos han enseñado los doctores de la ley. Pero Jesús en ese momento lo que estaba haciendo era compadeciéndose de la mujer. Se acercó al féretro, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús le dijo: joven, te ordeno que te levantes. Las palabras de Jesús siempre, siempre, siempre van a traer vida. Las palabras de Jesús siempre te van a traer vida. Jesús le dio una orden. Le dijo: joven, levántate. Y mire lo que pasó. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. ¿Qué necesita vida en ti? ¿Qué necesita vida en ti? Sea lo que sea, Jesús puede enviar una palabra. Dios mismo envía una palabra. Si estás pasando por un momento de angustia, de dolor, si estás llorando, esta es una palabra profética para tu vida. El Señor te dice: no llores. No llores, levántate. Hablo vida sobre ti. Recibe esa palabra de parte del Señor. Recíbela. Es una palabra profética. Las palabras de Jesús no pierden vigencia. Jamás van a perder vigencia. Nunca. Por la eternidad. Sus palabras tienen poder. Quizás has estado pasando momentos duros. Quizás has estado pasando momentos de muerte financiera, de salud, de relaciones. Pero Jesús tiene el poder para darte vida. Si tú le crees. Si tú pones tus cimientos en Él, que es la roca. Si tú te plantas en el Señor. Si tú eres una persona de fe. Es lo que hemos aprendido en este día. A creerle a Dios, a tener fe en Él, a traer nuestras cargas delante de Él, a poner lo que se estaba muriendo delante de nosotros, ponerlo delante de Jesús. Te voy a contar en este par de minutos que nos quedan que cuando esta iglesia había nacido ya en el corazón de la pastora Irene, de mi familia, de mis hijos y mío, tuvimos un encuentro con varios profetas, pero uno de ellos específicamente nos dijo: ustedes, los que están ahí, refiriéndose a la pastora y a mí, el Señor los ha llamado a abrir una iglesia. Solo la pastora y yo sabíamos el nombre de la iglesia, nadie más. Habíamos un par de noches anteriores, habíamos estado hablando y orando y pidiéndole a Dios: Señor, ¿cuál es el nombre que quieres que esta congregación tenga? Y después de hablar mucho, orar, la palabra vida se plantó en nuestros corazones. Y empezamos a pensar si le ponemos vida de Dios, vida hermosa, vida próspera, pero no, era solo la palabra vida. Y un par de noches después, febrero, un mes de febrero, en un congreso al que asistimos,
este profeta se nos queda viendo y nos dice, ustedes dos, el Señor ha puesto en su corazón abrir una congregación. Y Él puso en su corazón la palabra vida. Hermano, yo caí al suelo. Mis rodillas se doblaron, caí al suelo y empecé a llorar. Una palabra tan exacta. Y sigue diciendo este hombre, he puesto ese nombre en sus corazones porque ustedes le van a dar vida a lo que se ha muerto, a lo que se está muriendo. Dios va a traer vida a través de este ministerio. No somos nosotros, hermano. Es Dios. Y lo puede hacer a través de cualquier persona, pero en ese momento Él decidió que fuéramos nosotros, los pastores de esta iglesia, el pastor Benjamín, la pastora Erika, el pastor Jairo, la pastora Marisa, la pastora Isi, un equipo pastoral, la pastora Irene, su servidor. Estamos aquí para respaldarte, para hablarte vida, para traer palabras de vida sobre tu negocio, tu matrimonio, tu salud, tu cuerpo. Por eso, esta noche yo quiero quedarme aquí con el estudio, pero quiero hacer una administración. En tu pantalla va a aparecer en este momento una dirección de correo electrónico info@vida.org.gt para que tú puedas escribirnos si tienes alguna necesidad. Y vamos a estar orando. Tenemos un equipo de intercesión que todos los miércoles viene acá a la iglesia, al templo, y están orando por las necesidades, están orando por la congregación, están orando por nuestro país. Bendecimos a ese equipo de intercesión, a la hermana Susan, al hermano Adelso. Pero hoy quiero hacer una administración especial. Hoy quiero no solo orar, sino ministrar tu vida. Ahí donde estás en tu casa, o donde quiera que te encuentres en este momento, necesitas que el Señor envíe una palabra. ¿Lo crees? ¿Tienes la fe del centurión? ¿Plantas hoy tu vida en la roca que es Cristo? Hoy el Señor te dice, no llores, no llores. Hoy el Señor está hablando a tu corazón. Quizás vas a sentir ganas de llorar, quizás vas a sentir un nudo en la garganta, quizás vas a sentir algo. Es el Espíritu Santo obrando en este momento en tu vida. Es el Espíritu Santo de Dios tocando tu corazón en este momento. Quizás te has sentido abandonada. Hay mujeres que se han sentido abandonadas por su familia, abandonadas por su cónyuge. Y has sentido esa soledad muy fuerte en tu corazón. El Señor está contigo. Él está contigo. No estás sola. Hay hombres que se han sentido quizás como incapaces. Hay hombres que se han sentido como que en algún momento quisieran hacer más, dar más, y por alguna razón no han podido. Yo quiero decirte que el Señor te da la fortaleza, la sabiduría y la inteligencia que tú necesitas en esta noche. Hijos, honren a sus padres. Ámenlos. Ámenlos. En este tiempo he visto muchos hijos volcarse a servir a sus padres, y eso va a traer una bendición muy grande en esta próxima generación. Hay personas que están pasando por situaciones graves de salud. Cree por un milagro de salud. Oramos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, trae un milagro de sanidad. Trae un milagro de sanidad. Trae un milagro de sanidad. Pon tu mano
sobre esa área en la cual tú necesitas sanidad en este momento. Y yo oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo te visite en este momento, para que tu presión arterial regrese a los niveles normales, para que tu azúcar regrese a los niveles normales, para que tus riñones trabajen de la forma correcta, para que tus huesos dejen de doler, para que todo tu sistema digestivo funcione de la manera como cuando Dios lo creó. Tumores sean deshechos ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús enviamos una palabra de sanidad sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús. Migrañas, personas que tienen problemas para dormir, en el nombre de Jesús la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene sobre tu vida. Ahora, ahí donde estás, y esta noche vas a descansar y vas a dormir bien. Temor, angustia, depresión se van en el nombre de Jesús. Oramos por todos ustedes, los bendecimos en el nombre de Jesús, creemos juntamente con ustedes por un milagro, nos unimos a su fe, que los doctores se sorprendan de cómo eso que tú tienes ha evolucionado para bien. Y el que comenzó la buena obra la perfeccione en ti y que veas una provisión, una sanidad de tu alma total. En el nombre de Jesús lo creemos, Padre. Gracias por este momento lindo de ministración. Espíritu Santo, sigue tocando la vida de las personas que están viendo este mensaje. Muévete, Señor, en sus corazones. Que tu gloria sea manifestada en sus vidas. Señor, en este momento, allí donde se encuentran, en su habitación, en su sala, en el comedor, donde quiera que se encuentren, que tu gloria venga sobre sus vidas. Que las manifestaciones tuyas, Espíritu Santo, se hagan evidentes porque tú eres un Dios real. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu poder, Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre lo creemos y lo declaramos. Amén y amén. Aleluya. Si usted estuviera hoy aquí en la iglesia, le diría, dele un aplauso al Señor, glorificando su nombre. Amén. Amén. No sabemos cuándo, hermanos, pero nos vamos a volver a reunir en el templo y vamos a volver a tener tiempos maravillosos con el Señor. Pero mientras llega eso, sigámonos congregando aquí de una forma virtual. Comparta este mensaje. Si usted lo escuchó y sabe que estas palabras van a ser de bendición para alguien, etiquételo, envíele este mensaje para que lo pueda ver y el Señor toque su vida. Amén. Amén. Bueno, nos vemos el próximo domingo en una enseñanza dominical más. Le deseo la mejor de las noches. Descanse, ame a su familia, ame a su prójimo como a usted mismo, pero sobre todas las cosas, ame a Dios. Hasta pronto. Amén.